Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Continuamos con mi viaje a Asia. Después de nuestro viaje a Hong Kong, volvimos a Corea. Y con eso también regresaron algunas rutinas. Su volvió al trabajo y yo aproveché para reconectar con algunos espacios. Me encontré con mis compañeros, recorrí lugares donde viví antes y me encontré también con mi amiga Edith, que vino desde México con sus hermanos. Fuimos a Dongdaemun Design Plaza, una obra de Zaha Hadid, que si les interesa la arquitectura y están en Seúl, vale mucho la pena que visiten. Ese día también fuimos a un restaurante japonés que tiene las paredes llenas de tablitas ilustradas por los clientes. Me decepcionó un poco, ya que no servían mi plato favorito, por el cual iba al restaurante, pero igual fue una buena reunión. Después caminamos por Cheonggyecheon, un canal urbano que antes era una autopista. En verano es un lugar muy agradable, fresco, silencioso, con vegetación y agua. Desde ahí seguimos hacia el hotel que nos habían asignado la universidad. Grabé algunos videos y luego salimos a recorrer el centro. Fuimos al municipio y luego Myeongdong, una zona turística con muchas tiendas y comida callejera. Más tarde me encontré con Su y regresamos al departamento. Al día siguiente estábamos invitados al Global Friends Night, que es un evento con otros estudiantes internacionales de la universidad. Grabé algunos momentos con los profesores y amigos y al final fuimos a nuestro spot habitual frente a la Facultad de Música. Cuando estuve en el máster, siempre que había alguna celebración, íbamos a ese lugar, porque como la universidad es un espacio público, en realidad puedes entrar a cualquier hora que te plazca. Como ya era tarde en la noche, Su me pidió un taxi y volví a casa. La mañana de la graduación llegamos justo a tiempo. Edith, mi amiga de México, retiró mi toga para que yo pudiera tener un poco más de tiempo en tomarme fotos y hacer videos alrededor de la universidad. Luego de esto participamos en la ceremonia. Proyectamos un video recopilatorio de nuestros deseos y de mensajes hacia los profesores que yo había grabado. Y luego recibí mi diploma de la decana, una de mis profesores favoritas, Shin Lee. Ella da la materia de transporte. Después fuimos a comer a un restaurante japonés cercano, queda a las afueras de la universidad. Yo pedí curry con arroz y cerdo, que era mi plato favorito. Después de eso, Su volvió al trabajo y yo me quedé conversando con mis amigas hasta la tarde. Esa noche fuimos a una cena con la familia de Su para celebrar la graduación de su hermana y la mía.
Y en este momento también aprovechamos para entregarles los regalos que trajimos de Hong Kong. Al día siguiente hice el trámite de las apostillas, que justo queda al frente del Palacio Gyeongbokgung, que es el palacio que está en el centro y podría decirse el principal de la ciudad. Grabé algunos videos en el lugar. Más tarde me encontré con Edith en Insadong, que es otra calle pero enfocado a comprar souvenirs. Y luego visité a la mamá de Su en su trabajo. Esa noche salimos a tomar algo a un bar escondido cerca de la Torre de Seúl, en una zona residencial con muchos callejones llenos de bares pequeños. Era nuestra última noche en el hotel. Al día siguiente fuimos a desayunar un consomé que era muy parecido al caldo de pollo que hacemos en Ecuador. Me pareció un sabor súper nostálgico y me gustó mucho. Paseamos un poco y nos preparamos para asistir a la boda de Nance, una amiga de Su. La boda era en un lugar cercano al Bampo Bridge, dentro de una recepción llamada Marina Park. La boda fue hermosa, con dos ambientes, terraza y salón cerrado, y me gustó mucho la vibra de los novios. Conocí a amigos de Su y nos tomamos fotos. 오늘부로 저에게 서로 첫 만남을 Y aunque llovió, la fiesta continuó bajo techo. También participé en una dinámica donde mencionaron quién había sido la persona que había viajado más para llegar a la boda. Y yo, al alzar la mano y decirles que me tomó casi 30 horas en llegar a Corea, nadie se lo podía creer. Hubo presentaciones en vivo, DJs, cantantes, que en su mayoría eran amigos de la novia y del novio.
Aquí con la gente discutiendo el after party y con la luna. Y aquí con mi novia enojada. ¡Ey! Pero interesante la gente que me encontré en esta boda, la verdad. Terminamos la noche con un picnic improvisado frente al río, porque como acabó la recepción, en Corea es muy común ir a reunirse con los amigos frente al río donde hay, por así decirlo, como un parque lineal. Ahí seguí conversando con algunos de los invitados, incluyendo el mejor amigo de la novia. Otra cosa, son las 2:30 de la mañana, o sea, más de la medianoche, y sí hay gente caminando en este parque. Obviamente nosotros estamos aquí en una mega reunión, pero hay bastante gente que sigue caminando, llegando, paseando. Siguen las combinis abiertas todo el día, toda la noche. Se siente seguro. Pasada la medianoche. No se ve muy bien porque creo que hay, no sé, cuando se ve así como una niebla al fondo es cuando hay partículas finas en el aire. Ahí es donde te recomiendan aquí es llevar mascarilla porque el aire no es tan bueno de respirar. Al día siguiente fuimos a comer tacos, luego a un templo tomamos café cerca de Insadong y visitamos la Torre de Seúl. Esa noche más tarde cociné comida ecuatoriana para la familia de Su. Encebollado, panes de yuca, tortillas de verde, bolones, y gracias a Dios todo salió bien, les encantó. Al siguiente día retiré las apostillas y fuimos al bosque de Seúl. Comimos en un restaurante japonés y caminamos por la zona. Pasamos frente al edificio de SM Entertainment. Y terminamos caminando a un lado del río. Esa noche volvimos a pasar por Banpo Bridge, uno de nuestros lugares favoritos. En mis últimos días recogí documentos de la universidad, salí a comer con amigas y fuimos a tomarnos fotos en cabinas fotográficas.
También visité el Lotte Tower y aproveché el buen clima para practicar street photography. Quería mejorar en eso, así que me animé a pedir permiso a desconocidos para retratarlos. Esa noche salí con mis cámaras analógicas a hacer fotos por el barrio y al día siguiente empaqué todo. La despedida con Su fue difícil, como siempre, pero nos prometimos vernos pronto en nuestro próximo viaje, que era a Estados Unidos, en fin de año. El regreso fue largo, Seúl-Ámsterdam, Ámsterdam-Panamá, Panamá-Guayaquil. Y al llegar a mi ciudad, Guayaquil, tuve que viajar enseguida a la boda de mi primo Alan.
Después de este video haré los vlogs de mi viaje a Estados Unidos en fin de año, en los cuales visitamos Portland, Seattle, New York y Washington. Como mencioné antes, después de cada vlog subo una versión más larga, solo los clips que grabé sin comentarios, con un estilo más cinematográfico. Espero seguir creando contenido cuando vuelva a Corea este verano y quería decirles muchas gracias por ver mis videos. Esperen muchos más, tengo muchos planes de videos ahora que vuelvo a Corea y nos vemos en el próximo video. Chao.